Les voy a invitar, por favor, hermanos, a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 31 hasta 36, del 31 al 36, hermano. Escuchemos la palabra de Dios. El título de la meditación de hoy se llama La libertad cristiana. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Esa es palabra de Dios. Tome su lugar, hermano. La libertad cristiana, hermano. En esta iglesia hablamos de muchos temas que tienen que ver con la vida cristiana, con la vida que un cristiano debe de llevar, o el fruto que debe de manifestar, más que nada. Hemos hablado del amor abundantemente, hemos hablado de la amistad, se ha hablado de la fidelidad. Hoy queremos hablar de la libertad, hermanos. La libertad, porque así como el amor tiene muchas definiciones, así como la libertad, la justicia, tiene muchas definiciones dentro del mundo. Estas definiciones han sido forjadas porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces el hombre, como fue creado a imagen de Dios, también genera ideas, también genera planes, piensa, planea, tiene sus propias definiciones también. Nada más que ahora el hombre, después de haber caído, de haber desobedecido, su mente, sus pensamientos, ya no son conforme a la voluntad de Dios, sino son conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice la Escritura. Entonces este tipo de conceptos de libertad, este tipo de conceptos de definiciones de amor, de justicia, las encontramos adulteradas, aún dentro de las mentes brillantes que ha dado la humanidad. Filósofos brillantes, algunos se han aproximado, ¿sí?, a las definiciones cristianas. Incluso el cristianismo, ¿sí?, en algunos casos ha tomado, pareciera así, ha tomado algunas definiciones de ellos porque se aproximan. Pero la libertad, hermanos, es uno de estos conceptos que nosotros necesitamos tener claros. Si usted se pregunta a sí mismo qué entiende por libertad, y le pregunta al de al lado qué entiende por libertad, verá qué distinto pensamos cada uno de nosotros en lo que es la libertad. La libertad como hombres, la libertad como individuos, la libertad como hijos de Dios, es otra cosa distinta. La libertad, muchos de nosotros la definimos como ausencia de toda limitación. Entendemos que la libertad es ausencia de ningún obstáculo. Pensamos que ser libre es no estar limitado por nada. En general, eso es lo que suponemos que es la libertad, según la corriente de este mundo. Por eso, cuando usted niño, cuando usted adolescente, le imponen reglas, usted se rebela. O cuando usted adulto, le imponen reglas en el trabajo, se rebela, porque supone que la libertad no tiene nada que ver con limitaciones. Supone que la libertad, ¿sí?, es tener campo libre para hacer lo que nos place y lo que nos complace. Entonces estamos partiendo de un concepto erróneo, y erróneo desde la perspectiva de Dios, déjeme decirle, ¿no? Porque usted puede decir, yo tengo razón, porque aquí en el mundo se rige a que si el 90% piensa lo mismo, es la verdad. Pero dentro del cristianismo, hermanos, no es así. No es por voto popular. No es de que, ¿cuántos están de acuerdo en que la libertad es que no haya leyes? No sé cuántos levantarían las manos, ¿no? Y se oiría. Entonces, como todos nos pusimos de acuerdo, entonces vamos a decir que eso es libertad. No se rige así. Se rige
por lo que Dios piensa que es la libertad. Incluso Él no llega y nos pregunta, ¿y tú cómo quieres andar en esta libertad? No llega y nos dice, ¿y tú qué opinas de cómo debes de amar? Si ustedes leen las Escrituras, ahí tiene mandamientos. Incluso acabamos de leer, si mis palabras, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, está diciendo, si vosotros tomáis en cuenta mi palabra, porque la palabra que yo os he hablado, decía Jesucristo, no la he hablado de mí mismo, sino las que oí de mi Padre, es la que yo les estoy hablando a vosotros. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. O sea, a través de esa palabra. Fíjense bien, hay un medio. Y conoceréis la verdad si permaneciereis en esas palabras. Si escudriñares esas palabras, si te interesare escuchar la palabra de Dios, llegaréis a conocer la verdad. Si escudriñan las Escrituras, porque en ellas sabéis que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Aleluya. A través de esa palabra llegaréis a conocer la verdad, porque hay un medio para liberar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya, gloria a Dios. Señor, pero me quedé igual. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto significa, hermanos, que la ignorancia de las cosas es esclavitud. La palabra de Dios se entiende también a la inversa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Significa que si no escudriñamos las Escrituras, si no nos interesa la voluntad de Dios, estamos viviendo en la mentira, no en la verdad. Y la verdad, según la Escritura, libera, da libertad. Y la mentira, ¿ustedes qué creen que dé? Esclavitud, igual. El mismo Jesucristo decía, después, para darle más sentido a las Escrituras, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y remata diciendo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Está empezando a delatar, está empezando a manifestar la verdad, está empezando a fluir la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas las palabras de Jesús, todo el Evangelio revelado está fluyendo de la boca de Dios. Es la verdad fluyendo de la boca de Dios para que conozcamos la verdad y esa verdad nos haga libres. Amén. Cuando llegamos a Cristo, esto ya es del conocimiento de la mayoría, dice la palabra que Él nos hizo libres, ¿sí?, del poder del pecado, ¿sí?, y de la muerte. Amén. Ese fue por principio el primer paso de nuestra libertad. ¿Eso qué significa? Que estábamos esclavizados. Estábamos esclavizados del pecado, del temor, de la muerte. Pero desde que Él nos dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya no tememos, amén. Gloria a Dios, demos gloria a Dios. Y eso nos hizo libres. Y eso nos hizo libres del temor de la muerte. Nosotros, los cristianos, con esa promesa de Jesucristo, nos reveló una verdad. Y esa verdad nos iluminó. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Ya no puedo temer a la muerte. Ya no debo temer a la muerte. Eso me esclavizaba. Cuando estamos sin Cristo, hay gentes que ya no salen de su casa porque piensan que saliendo de su casa las van a asesinar, las van a asaltar. Un gran temor se apodera de su interior. Y dice aquí la palabra, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿A qué le tememos, hermano? Porque de acuerdo a la palabra, a lo que le temamos, de eso somos esclavos. Por eso el Señor nos llama a la libertad. ¿Por qué nos está llamando hoy? ¿Por qué estamos hablando hoy de libertad? Porque nosotros ya fuimos liberados del temor de la muerte, pero ya hemos sido liberados del temor de la pobreza, ya hemos sido liberados del temor por la inseguridad, ya hemos sido liberados del temor a no tener que comer al otro día. Vean cuántas cosas hay de las cuales nosotros podemos tener temor. O sea, no nada más es el de la muerte. Y siguiendo el concepto de la Escritura, dice, si somos esclavos de eso, si tememos a eso, somos esclavos de eso que tememos. Por eso es importante hablar de la libertad hoy,
Porque la verdadera libertad, hermanos, no es la ausencia de limitaciones o hacer lo que a uno se le antoja. Jesucristo nos vino a liberar entonces del pecado y del temor de la muerte y de la muerte eterna. Amén. Ahora, pero hay más cosas en nuestra vida diaria, las cuales no nos dejan, ¿sí?, vivir en la libertad de los hijos de Dios. La libertad aquella a la que fuimos llamados de parte de Jesucristo. Miren, hermanos, los judíos que tenían la ley de Dios bajo su resguardo, llegaron a convertir su creencia en un conjunto de ritos, en un conjunto de reglas, de tal modo, hermanos, que cuando llegó Jesucristo, no los encontró libres. Cuando llegó Jesucristo, no los encontró emancipados, sino los encontró hundidos, hundidos incluso en su religiosidad, hundidos incluso, sí, en sus propias creencias, porque habían generado mandamientos de hombres, haciéndolos pasar como mandamientos de Dios. Y aquí en este contexto en que estamos leyendo, le dijeron: ¿cómo nos dices tú que seamos libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? O sea, se encresparon, se molestaron, que porque les estaba diciendo: ¿por qué nos hablas de libertad? Si nos estás hablando de libertad, es porque tú crees que somos esclavos, ¿verdad? Pues sépate que somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Así dice que les respondieron los judíos. Pero el Señor Jesucristo les insistía: oigan, ¿no se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta que no son libres aún? A los judíos, incluso aquí dice, a los que habían creído, fíjense bien, porque aún los que habían creído, vea cómo le respondían, porque creían que tenían razón ellos, ¿verdad? Hijos de Abraham somos y no hemos sido esclavos de nadie. Y sucede que esos judíos, padres pues, habían sido esclavos del rey Nabucodonosor en la antigüedad. Habían sido esclavos de los asirios, habían sido esclavos de otras naciones durante mucho tiempo y decían: de nadie hemos sido esclavos. Es más, en el tiempo de Jesús estaban bajo la bota de Roma y no se daban cuenta y decían: no hemos sido esclavos de nadie. Aquí la enseñanza es, hermanos, que cada uno de nosotros debe de ver de qué somos esclavos. Somos esclavos de la mentira. Según la palabra que dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace mentira, esclavo es de la mentira. El que hace maldades, esclavo es de la maldad. Y así podemos ir diciendo cada una de las cosas. ¿De qué somos esclavos? Tal vez seamos esclavos de la ira todavía. La estamos practicando demasiado. Tal vez seamos esclavos de la intolerancia. Tal vez seamos esclavos de la impaciencia. ¿Qué estamos practicando? Porque dice la Escritura que esclavos nos convertimos de eso que practicamos, según la Escritura. Ahora, y donde quiera que hay esclavitud, la esclavitud degenera en destrucción. La esclavitud degenera en opresión, hasta que finalmente en destrucción. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, el Señor los creó seres libres, los hizo libres, pues ni modo, dice que los hizo a imagen y semejanza de Él. O sea, Dios es libre en todos los sentidos, ¿sí? Dios es autónomo en todos los sentidos. Y al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Mas sin embargo le dijo, fíjense bien, y ahí empiezan las restricciones. Le dijo: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comas. Y le dijo: de todo puedes comer, de todo, pero de ese arbolito, no. Ya en ese momento había una restricción. Y por eso ya no había libertad. No, ¿verdad? Había libertad. El hombre, nosotros podemos vivir en libertad. Es más, nosotros hoy vivimos en libertad, amén. Como nación, como pueblo. No tenemos la libertad de reunirnos en un culto público. Tenemos libertades. Pero alguien dice: hermanos, pero yo no tengo libertad de pasarme un alto. Ahí empiezan las cosas. Y pensamos que ser libres es no tener ningún tipo de limitación. Entonces vivimos con la mentalidad de que somos oprimidos, de que estamos esclavizados. Y no es cierto. La libertad conlleva una limitación también. De todo puedes comer, menos de eso. Le puso algo. Y después, cuando el hombre pecó y salió del huerto, le impusieron más cosas. Y le dijeron: con el sudor, ¿sí?, de tu frente vas a comer. Con el trabajo de tus manos, de eso vas a comer. Y le impusieron más restricciones de acuerdo a su nueva naturaleza. Estamos rodeados de leyes, hermanos, y no podemos decir que no estamos en libertad.
Mire, vaya donde quiera, hay reglas. Tal vez estemos pensando que cuando estemos con el Señor, ¿sí?, en el concepto de libertad erróneo que muchas veces tenemos, vamos a decir, ahí sí vamos a gozar de una verdadera libertad. Tal vez pensemos así. No sé qué estemos pensando hacer, y que no nos permitan hoy, ¿verdad? Que cuando lleguemos con el Señor, ahí sí vamos a ser verdaderamente libres. No, aquí dice la palabra, y conoceréis la verdad, ¿sí? Y la verdad para libres. ¿Acaso no conocemos ya a Jesús? Entonces debemos de estar experimentando la libertad. Amén. Bien, hermano. Entonces, la mentira, por lo contrario, esclaviza. La verdad libera. Hay muchos conceptos de libertad que nos ofrece el mundo. La libertad sin responsabilidad es una. O sea, siempre que hay una libertad, siempre hay una responsabilidad. Cuando hay una libertad de poder hacer, ¿sí?, lo que querramos como cristianos, siempre hay la contra que dice, pero sed sobrios, tened dominio propio. Cuando dice tener dominio propio, significa que ya de ciertas cosas ya no vamos a pasar, ¿verdad? Dominio propio significa que nos estamos controlando nosotros mismos. O sea, que hay leyes, pues, que hay leyes. Y aún así, no significa que no vivamos en libertad. Estamos viviendo en libertad. Amén. Ahora, Pablo habla de que la ley antes era un yugo, la ley de Moisés, no una ley de los 10 mandamientos, la ley de Moisés, que involucra fiestas, que involucra reglas para el culto, que involucra leyes sanitarias, que involucra los 10 mandamientos, la ley moral. Eso era un yugo que Dios le dio al hombre. Fíjense bien, era un yugo, porque la Escritura dice que para eso servía. ¿Para qué sirve un yugo, hermanos? Ustedes que tal vez estuvieron arando con ganado en el campo o con caballo, saben lo que es un yugo. Es algo con el cual se unce, se le pone, ¿sí?, aquí a la bestia, fíjense bien. En este caso es al caballo o es a la vaca, el toro, lo que sea, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que hace el yugo? Hace que el toro ande así, mire, toro erguido así. El yugo sirve para eso. ¿Y para qué queremos al toro así? Para poderlo controlar, ¿sí? Fíjense que nada más le hace así tantito, además no necesita ni patearlo, ni fuetearlo, nada más con el puro yugo, el peso del yugo, y un jaloncito, el toro agarra la dirección que usted le da. No sé si ha labrado alguna vez en el campo, se lo imagina, solito así. Es pesado el trabajo, ¿sí?, pero solito. O los caballos, con el freno, nada más le hace un movimiento así, y se va. Ese caballote grande, así que usted con sus propias fuerzas no lo podría mover, nada más con un ligero movimiento, obedece. Así era la ley. Por eso vino la ley. Porque fíjese, alguien cree, y entre nosotros también quizás los cristianos, creamos, erróneamente también, que el problema del hombre es un problema de que el hombre interiormente o por naturaleza es bueno. Tal vez creamos. El hombre implícitamente es bueno, piensan muchos allá afuera. El único problema es que se comporta así, es un asesino, es un ladrón, es un defraudador, porque tiene problemas, ¿sí? Porque tiene problemas económicos, por eso roba, ¿sí? Porque tiene problemas, es el medio ambiente, ¿sí? Es el medio ambiente el que lo está contaminando, y si le diéramos otro medio ambiente al hombre, cambiaría, decimos nosotros, pero la realidad es muy distinta. Dice la palabra que el hombre es pecador, que tiene una naturaleza caída, que tiene una naturaleza tendiente a hacer el mal. La ley no hizo nada por el hombre, no lo cambió. La ley de Moisés, justa, buena, santa, legítima, no hizo nada por el hombre, excepto que lo confrontó a sí mismo. La ley es un yugo, dice Pablo, es un yugo de esclavitud. Y dice en la Escritura, ya no estáis pues otra vez bajo el yugo de esclavitud, dice Pablo, refiriéndose a la ley. La ley, como han dicho otros hermanos, también era como un espejo para nosotros, para que nos viéramos todos nuestros defectos. La ley era sombra de lo que iba a venir, ni siquiera era la realidad, era una sombra, proyectaba sombras de lo que más tarde iban a venir. La ley para eso servía, para decirnos, mira, este eres tú. Pero la ley, las reglas,
la lista de reglas, no pueden hacer nada por el hombre. Ya se comprobó a través de la ley. La ley no cambió a nadie. No hemos oído de la ley que haya transformado a nadie. Pero no por eso era mala, sino esto lo estoy diciendo para que sepamos que el hombre es pecador y necesita ser liberado. Amén. Si hay entre nosotros aún no cristianos, sépanse, si están buscando la libertad, si están buscando ser libres, si están buscando el amor, si están buscando la justicia y la están buscando en el mundo, no la van a encontrar, porque el mundo actúa conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es Satanás, nuestro enemigo. El mundo opera de acuerdo a esos conceptos. El concepto de amor que tengan allá ha traído, fíjense bien, el falso concepto de amor que tiene el mundo ha traído como consecuencia madres solteras. El falso concepto de amor que tiene el mundo, hermanos, ha traído disolución del matrimonio, divorcio. ¿Qué creen que es el amor? ¿Qué creerán que es el amor? Que terminan por disolver así como si fuera cualquier lacito el vínculo matrimonial, rápido. No sé qué esperaban. Cuando van al matrimonio tal vez lleven un concepto falso del amor, por tener un concepto falso de libertad, hermano. Muchos muchachos han muerto a edad temprana, por tener un falso concepto de libertad, por creer que la imposición de reglas en la casa no era libertad, por creer que la libertad consiste en que nadie me limite en nada. Es más, hermanos, Jesucristo dice: llevad mi yugo, dice Él que nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora está hablando de un yugo que los cristianos tenemos que llevar. Amén. Entonces la libertad de la cual Él está hablando no es una libertad, ¿sí? No es una libertad sin limitaciones, sino que también tiene un yugo. Pero a diferencia del yugo de la ley, dice, porque ligera es mi carga y mi yugo fácil de llevar. Amén. Fácil de llevar. A usted se le ha hecho difícil llevar el yugo de Jesús. Es una pregunta. Porque Jesús decía, es fácil de llevar. Oye, hermano, pero a mí se me está haciendo dificilísimo. ¿Sí? Y Jesucristo nos habla de que su yugo es fácil de llevar. Entonces, ¿qué yugo estamos llevando? ¿No será que llevamos 3 yugos por ahí? Más el de Jesús aparte y otro poquito más. ¿No será que aún no hemos venido a Él cuando dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar? Tal vez no nos hemos quitado ese yugo de esclavitud. Tal vez tengamos muchos yugos que nos esclavizan, como les decía. El que practica tales cosas es esclavo de esas cosas. Esos son yugos. Y cada uno de nosotros sabe, ¿verdad? ¿A qué le teme? ¿Qué practica? ¿Qué hace? Porque cada una de esas cosas son yugos. Porque cada una de esas cosas esclavizan. Entonces por eso andamos cargados. Mas sin embargo hay un ofrecimiento. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados. O sea, lo que está diciendo es, vengan, pongan su yugo, aquel yugo que andaban cargando, aquel que no les permite estar erguidos. El yugo, hermanos, el que llevaban los animales antes, ¿sí? La única forma que les permitía era andar en 4 patas. Era eso. O sea, aparte de que andaban en 4 patas hasta la cabeza. Eso es lo que hace el yugo, ¿sí?, en nuestras vidas. Cuando decidimos no permanecer en las palabras de Jesucristo. Y conoceréis la verdad. Hermanos, usted todavía, por ejemplo, tiene miedo cuando ve un gato negro. No, digo, es de risa si quiere. Pero todavía tiene miedo de esas cosas. ¿De qué tiene temor? De eso es esclavo. Oye, hermano, usted tiene temor cruzar bajo una escalera. Esos son los básicos, ¿no? Los típicos, porque hay tantos temores, ¿sí? Esos de los que más he oído. De eso somos esclavos. Hermano, ¿usted tiene temor de quedarse pobre? Una enfermedad de nuestro siglo hoy.
Piénselo detenidamente. ¿Has sentido por ahí de repente un temor así de empobrecerse y que no me va a quedar nada de lo que tengo y que voy a perder todo? Y siempre está con ese temor latente. Hay alguien que lo quiere esclavizar, hermano. Y es nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Hay alguien que le gusta andar poniendo yugos, y ese se llama Satanás, nuestro enemigo. El padre de mentira, dice. ¿A poco les dijo Dios que si comían de ese árbol iban a morir? Ni le hagan caso. Actúen, ¿a poco no son libres? Imagínenselo así. Actúen, pongan en práctica su libertad. Si los hizo igual a Él, practiquen la libertad. Escuchen a Satanás en el Edén. Ay, y ellos pensaron que eso era la libertad y tomaron del fruto. Así también nos sucede a nosotros. Yo he insistido en que hoy cada uno de nosotros en nuestra nueva vida en Cristo, ¿sí?, hemos sido restituidos, ¿sí?, al huerto. Estamos. ¿A poco no vivimos ya con las bendiciones de Dios? ¿A poco no, como dice, le dijo Satanás, le dijo Satanás a Dios, ¿a poco tú por qué has cercado a Job? ¿Sí? Le has puesto cerco a Job, ¿sí?, lo estás protegiendo a Job. ¿A poco no Dios también ya nos tiene cercados, ya nos tiene rodeados, ya nos tiene protegidos? Y nos dio una vida nueva, nos dio una vida fructífera, nos dio una vida plena. Nos ha dado vida, hermana, porque es vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Pero la libertad sin responsabilidad lleva a esclavitud. Si usted como cristiano, vamos a hacer una lectura antes de decirles esto. Dice así la palabra: porque vosotros, hermanos, en Gálatas 5:13, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Usted, hermano, ¿se ha sentido de repente que el cristianismo lo oprime? No sé qué está entendiendo entonces del cristianismo. Usted siente que las exigencias, que ni siquiera nos exigen, ¿verdad?, son excesivas. Cuando dice la palabra de Dios, llevad mi yugo, dice Jesucristo, lleva mi yugo. Es fácil, es ligera. Porque tampoco en el cristianismo podemos predicar la libertad, ¿sí?, sin responsabilidad. No podemos predicar libertad sin consecuencias. Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es una ley, ya no lo podemos cambiar. O libertad sin contratiempos. Dice así la palabra en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está hablando de la ley, pero aquí lo extrapolamos. Ya no estemos pues sujetos al yugo de lo que nos pueda estar esclavizando. ¿Qué afán tenemos que nos esclaviza? ¿Qué temor tenemos que nos esclaviza? Hay quien tiene temor de tener cáncer, ¿no? Sí, lo tiene temor. Hay veces que siente un dolorcito aquí, ¿sí? ¿Y cáncer? Piensa. Y puede ser algo así como que una frialdad, puede ser algo sencillo, pero cáncer ya se va por lo máximo, ¿verdad? Y vive con temores. Me duele la cabeza, ¿sí?, porque no ha tomado agua, ¿verdad? Me duele la cabeza. Oye, y vete a ver si no tienes un tumor. O sea, hay en nuestro ambiente eso, pues. Y Cristo, déjenme decirle, yo no estoy hablando que no se chequen ni vayan al médico. Fíjense bien que no estoy hablando de eso, ¿sí?, sino estoy hablando de no vivir en temor, de no vivir en esclavitud nuevamente, de no insistir y vivir en un pecado ya añejo, porque eso nos esclaviza, eso nos vuelve a poner otra vez el yugo, eso nos oprime de tal grado
que andamos no erguidos como hijos de Dios, sino siempre andamos en cuatro patas. Perdón, por la expresión. Es metafórica nada más. Sí, andamos en cuatro patas, o sea, andamos como dicen, de capa caída, pues es otra, más aceptable, ¿no? Andamos como de capa caída, ¿sí? Porque llevamos yugos, pero yugos de todo tipo. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 10. Ahora pues dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Está hablando de la ley. Y dice Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Fíjense bien, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. El yugo de Cristo, el yugo de Jesús, da descanso. Eso es lo que dice, que no necesariamente los yugos esclavizan. El yugo de Jesús da libertad, fíjese bien. El yugo de Jesús hace descansar. Por eso le decía, si usted no ha entrado en el reposo del Señor, si usted, hermano, tiene temores de todo, o muchos temores, no sé cuáles, no sé qué yugos estemos llevando. Cristo nos ha llamado a la libertad. Ahora, dice la palabra en Gálatas 3:28, hablando de la libertad. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Gloria a Dios. Miren, algunos hermanos empezaban a abusar de la libertad a partir de este versículo, los hermanos Gálatas. Como decía aquí, no hay varón ni mujer. Muchos de ellos querían abolir sus matrimonios, ya querían separarse, ¿verdad? Ya no hay judío ni griego. Algunos ya no respetaban las leyes internacionales, ¿verdad? Iban, como yo soy mexicano, voy a ser como mexicano allá en Estados Unidos, lo que hago aquí como mexicano, ¿sí? Ya no hay judío ni griego, ¿sí? Imagínense, vayan allá, hay faltas cívicas como tirar un solo papelito así que hacemos aquí a cada rato, un chicle y ahora, ¿sí? Se le hace así. Aquí no nos castigan, ¿verdad? Pero vamos allá, nada más que se fije un policía que estoy tirando un papelito. ¿Tampoco no viven en libertad? Sí viven, hay libertad. Estoy hablando a nivel nacionalidad, ¿verdad? A nivel gobierno, a nivel leyes. Viven en una libertad. Pero ¿a poco porque no me permiten pegar mi chicle así en las bancas, ya no soy libre? Hay restricciones, hay leyes. Pero el del cristianismo es ligero. El yugo de Jesús es fácil de llevar, gloria a Dios. Ya no estemos más cansados, ya no estemos más agobiados, ni por la culpa, ni esclavos del pecado, ni que me van a correr del trabajo y mi corazón está tembloroso y temeroso. Tememos, hay muchas cosas de las cuales tenemos temores, hermanos. Esos son yugos. Pero el Señor nos ha liberado de todo eso, hermanos. Amén. Hermanos, yo les invito a ponerse en pie. Esto ya. Dice la palabra que tenemos un llamamiento, porque a libertad hemos sido llamados. Solo dice que no uséis la libertad para dar motivos a vuestra carne, porque de lo contrario eso esclaviza. Si andamos en la carne, eso nos está esclavizando.
Y muchachos, las restricciones en la casa no es que no haya libertad, hay incluso una verdadera libertad. La libertad tiene un cerco de protección, siempre. No es una libertad sin protección. Está cercada. El Señor los puso en el huerto de Edén, no los puso en otro lado. Ahí, para que estuvieran bajo protección. Ahí bajaba en el huerto, no bajaba en otro lado y lo mandaba a traer. Ahí al huerto bajaba a hablar con el hombre. Y ahí en el huerto donde les dio libertad, ¿sí?, de cuidar de los animales, la libertad de comer de todo, ahí mismo también se les dijo, pero de esto no comeréis. Pero el hombre era libre. Nosotros somos libres. No por el hecho de decirles, hermanos, es que tenemos que pasar a la escuela dominical. Hermanos, es que miren, no peguen chicles en los asientos. Hermanos, pásense para adelante. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que salen. Ay, aquí no hay libertad. Sí. No. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿No acaso somos templo? Ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hermanos. Pero ya, hoy vamos a dejar esos yugos aquí a los pies del Señor. Vamos a orar, hermanos. Todos los que se quedaron, por favor, apoyen la oración.